Supergirl finalmente llegó a los cines. La gran apuesta de DC para este año ya está en salas, porque después del éxito de Superman todas las miradas estaban puestas sobre esta película. No solamente porque representa el regreso de Kara Soler a la pantalla más grande, sino porque también tenía una tarea bastante complicada: demostrar que este nuevo DCU no depende únicamente de Superman para funcionar. Y después de verla creo que hay mucho de qué hablar, porque Supergirl toma decisiones bastante interesantes con el personaje. Nos presenta una versión muy diferente a la que muchos conocían de los cómics y de las adaptaciones anteriores, y sobre todo nos cuenta una historia que termina siendo mucho más emocional de lo que esperaba. Ahora, la pregunta aquí es, ¿logra estar a la altura de las expectativas? ¿Millie Alcock consigue convertirse en la Supergirl definitiva para toda una nueva generación de fans? ¿Y estamos ante otra victoria para el nuevo universo de DC? Bueno, pues quédate porque hoy en Mike's Basement vamos a hablar largo y tendido sobre Supergirl. Y por supuesto, alerta de spoilers, porque vamos a hablar de absolutamente todo. La película abre con Kara celebrando su cumpleaños número 23. De hecho, prácticamente todas las escenas de fiesta que vimos en los trailers pertenecen a estos primeros minutos de la película. Y desde aquí se deja claro que esta versión de Kara es muy distinta a Superman. No la vemos salvando personas ni actuando como una heroína tradicional. La vemos disfrutando de la vida, viajando por la galaxia y tratando de encontrar su propio camino. Mientras tanto, conocemos a Ruthie, una niña de apenas 13 años que lleva tiempo buscando a Krem, el responsable de destruir a su familia. Ruthie está convencida de que necesita la ayuda de un gran guerrero para completar su misión, por lo que se acerca a un grupo de personas que están en un bar ofreciéndoles la espada de su padre a cambio de que la acompañen en su búsqueda. Sin embargo, Kara no muestra ningún interés. Ella no quiere involucrarse, y durante buena parte de la película intenta mantenerse al margen de la misión de Ruthie. Sin embargo, las cosas cambian cuando una criatura le roba la espada a la niña. Crypto insiste para que Kara intervenga y terminamos viendo el primer gran despliegue físico de la protagonista. Aunque se encuentra en un planeta bajo un sol rojo y Kara no cuenta con la mayoría de sus habilidades kryptonianas, logra recuperar la espada sin demasiados problemas y devolvérsela a Ruthie. Y parecería que ahí terminaría el encuentro, al menos para Kara. Pero al día siguiente, Ruthie vuelve a aparecer en la nave de Kara para intentar convencerla una vez más. Kara vuelve a rechazar su propuesta, sin embargo, en este momento la situación da un giro inesperado. Krem y sus hombres interceptan su nave, y durante el ataque, Crypto resulta gravemente herido, y los responsables logran escapar. Ahora que Kara necesita encontrar el antídoto capaz de salvarlo, y aunque sigue sin admitirlo, eso termina colocándola exactamente en el mismo camino de Ruthie. Kara le dice a la niña que se quede cuidando a Crypto mientras ella va en búsqueda de este antídoto, pero Ruthie decide seguirla de todas formas. Poco después, ambas terminan reencontrándose en un autobús espacial que es secuestrado por un grupo de piratas galácticas. Y aquí tenemos la segunda gran secuencia de acción de la película. Kara vuelve a pelear sin acceso completo a sus poderes y termina siendo expulsada al espacio. Sin embargo, justo cuando parece estar en problemas, aparece un sol amarillo. Por primera vez en la película vemos a Supergirl con todo su poder. Kara derrota fácilmente a estas piratas, rescata a los pasajeros y captura a varias de ellas para interrogarlas. Y de ese interrogatorio logra conseguir información para descubrir el paradero aproximado de Krem y los Brigands. Pero también descubre algo mucho más preocupante. Los Brigands están reclutando niñas para garantizar la continuidad de su grupo, lo que convierte a Ruthie en un objetivo potencial. Con esta nueva información, ambas continúan la búsqueda y terminan llegando a un planeta semi-muerto donde esperan encontrar nuevas pistas sobre Krem. Y ahí entran a un bar donde la presencia de Ruthie llama inmediatamente la atención de todos los presentes. Rápidamente se acercan un par de personajes a intentar intercambiar cosas por Ruthie, y Kara termina aceptando tener un duelo de fuerza con uno de estos para intercambiar a Ruthie por un poco de información. Sin embargo, la situación se sale rápidamente de control. Kara derrota a varios de los habitantes del lugar y terminan enfrentándose prácticamente a todo el bar. Es entonces cuando aparece el Lobo por primera vez en esta película. El famoso cazarrecompensas parece conocer a Kara de hace tiempo y rápidamente queda claro que ninguno de los dos disfruta demasiado la compañía del otro. Ruthie intenta convencerlo de unir fuerzas para encontrar a Krem, pero Lobo no muestra ningún interés. Después de intercambiar algunas palabras con Kara, decide marcharse dejando claro que también está buscando un Brigand, aunque por motivos completamente distintos. Y cuando parece que la pista se ha enfriado, los dueños del bar les ofrecen ayuda. Aseguran conocer a alguien que puede guiarlas directamente hacia los Brigands, y sin muchas más opciones disponibles, Kara y Ruthie aceptan acompañarlos, sin saber que están a punto de entrar en la parte más importante de toda la historia. Pues después de aceptar la ayuda de los dueños del bar, Kara y Ruthie se trasladan a una casa donde supuestamente van a esperar a una persona que conoce el paradero de los Brigands. Y es aquí donde la película finalmente se toma un respiro para desarrollar a sus personajes. Mientras esperan, Kara y Ruthie tienen la conversación más importante de toda la historia.
Por primera vez, Kara habla abiertamente sobre su pasado y sobre lo que ocurrió antes de llegar a la Tierra. La película modifica varios elementos del origen tradicional del personaje. Aquí descubrimos que Kara nació en Kandor y que cuando la ciudad fue separada de Krypton, fragmentos de kriptonita terminaron contaminando a gran parte de la población. Su madre murió, su padre enfermó y eventualmente fue enviada a la Tierra para sobrevivir junto a su primo Kal-El. Este momento ayuda a entender mucho mejor quién es esta versión de Kara, pues a diferencia de Clark, ella sí recuerda el mundo que perdió, recuerda a su familia, recuerda a su hogar, y eso explica gran parte de su personalidad a lo largo de la película. Esto también fortalece enormemente su relación con Ruthie, porque por primera vez ambas entienden que tienen algo en común. Las dos han perdido a personas importantes, las dos están intentando seguir adelante, y las dos siguen cargando con heridas que nunca terminaron de sanar. Sin embargo, esta tranquilidad dura muy poco, pues Kara empieza a sospechar que algo no está bien, y finalmente descubre que los dueños de la casa planean traicionarlas. Y esto lo hacen porque esperan recuperar a su propia hija entregando a Kara y a Ruthie a los Brigands. La situación se sale de control rápidamente, lo que sigue es una batalla enorme, Lobo reaparece inesperadamente, las niñas que los Brigands mantenían cautivas consiguen escapar durante el caos, y por primera vez en la misión Ruthie parece estar a punto de terminar, porque Krem termina completamente a merced de Ruthie, y después de todo el camino recorrido, Ruthie finalmente parece que tiene la oportunidad de vengarse. Puede matarlo, puede terminar con todo, puede hacer pagar al hombre que destruyó a su familia. Y es aquí donde Kara interviene. Kara le dice que la venganza no le devolverá lo que perdió, que matar a Krem no cambia el pasado, y que si cruza esa línea tendrá que cargar con ello el resto de su vida. Esto causa que Krem logre escapar, y durante su vida mata tanto a los dueños de la tienda como a la hija que estaban tratando de recuperar. Una muerte especialmente dolorosa porque era precisamente la persona que estaban intentando salvar. Y es aquí donde la relación entre Kara y Ruthie se rompe, o al menos eso parece. Desde la perspectiva de Ruthie todo ocurrió porque Kara decidió intervenir. Si hubiera permitido que matara a Krem cuando tuvo la oportunidad, nada de esto habría pasado. Pero por supuesto la situación es mucho más compleja que esto. La película hace un gran trabajo de mostrarnos por qué Ruthie se siente traicionada. Y honestamente me parece un poco difícil culparla, pues después de todo llevaba toda la película persiguiendo a Krem y finalmente tuvo una oportunidad para acabar con él. Y ahora no solamente sigue libre, sino que además ha provocado nuevas muertes. Y para este punto las dos terminan separando sus caminos, y durante unos momentos parece que toda la aventura que compartieron ha llegado a su fin. Sin embargo, el conflicto estaba muy lejos de terminar, porque mientras Kara intenta encontrar otra forma de llegar hasta Krem, el villano logra refugiarse en un planeta donde la presencia de un sol verde y un sol amarillo altera completamente el equilibrio de su poder. Por primera vez en toda la película vemos a Kara realmente vulnerable. Sus habilidades se ven afectadas, su fuerza disminuye y termina encontrándose en una situación donde no puede resolver las cosas simplemente golpeando más fuerte que sus enemigos. Paradójicamente es Ruthie quien termina salvándola, a pesar de todo lo ocurrido, a pesar de la discusión y a pesar del resentimiento que todavía parecía existir entre ellas. Ruthie no puede abandonarla, y eso demuestra que la conexión que están construyendo durante la aventura sigue ahí, aunque ninguna de las dos parece querer admitirlo. Sin embargo, el rescate dura muy poco porque después Ruthie es capturada por los Brigands y la llevan directamente a la prisión de Krem. Y es precisamente aquí donde termina reencontrándose con otro personaje que tampoco esperaba ver tan pronto, como lo es Lobo, quien por sus propios motivos también terminó cayendo en las manos de los Brigands. Con Ruthie convertida en prisionera de los Brigands y Kara todavía recuperándose de los efectos provocados por el planeta, la película entra en su tramo final. Y algo que me gustó bastante de esta parte es que por primera vez en toda la historia sentimos que Kara realmente está contra el reloj. Hasta este momento la misión había tenido altibajos, habían sufrido derrotas y habían cometido errores, pero parecía que siempre lograban recuperarse. Ahora no, ahora Ruthie está completamente sola. Krem tiene nuevamente el control de la situación, y Kara no se encuentra en condiciones de intervenir de inmediato. Mientras tanto vemos a Ruthie intentando sobrevivir dentro de la presión de los Brigands, y aunque sigue siendo una niña, la película te deja en claro que ya no es la misma persona que conocimos al inicio. Todo lo que vive junto a Kara la ha ido cambiando. Sigue siendo impulsiva, sigue siendo obstinada, pero ahora entiende mucho mejor el peso real de las decisiones que está tomando. Y junto con Lobo nos aportan varios de los momentos más divertidos de toda la película, porque incluso encerrado parece completamente incapaz de tomarse nada serio. Su actitud sigue siendo la misma, sarcástica, despreocupada y totalmente enfocada en sus propios intereses. Aún así, esta presencia termina siendo importante para que la situación dentro de la prisión se vuelva todavía más caótica. Mientras todo esto ocurre, Kara permanece escondida esperando recuperarse completamente de sus poderes. Y creo que esta parte funciona muy bien porque representa uno de los pocos momentos donde la protagonista realmente debe de tener paciencia. Una Kara que suele actuar primero y pensar después aquí no tiene ninguna alternativa. No puede lanzarse directamente al combate, tiene que esperar, tiene que confiar en que llegará el momento adecuado. Y cuando finalmente vuelve a salir el sol amarillo, sabemos exactamente lo que está a punto de ocurrir.
porque la película lleva prácticamente 2 horas construyendo este momento. Kara recupera toda su fuerza, toda su velocidad, todo su poder y se dirige directamente hacia la nave de Krem. Lo que sigue es la secuencia de acción más grande de toda la película. Prácticamente todo lo que hemos visto hasta este momento servía como preparación para este enfrentamiento. Los Brigands intentan detenerla, Kara atraviesa sus defensas, Ruthie intenta escapar, luego aprovecha el caos para cumplir sus propios objetivos y durante varios minutos de la película esto se convierte en una auténtica guerra dentro del territorio de Krem. Lo que más me gustó de esta escena de acción es que nunca se pierde de vista el conflicto principal, porque aunque hay muchas explosiones, golpes y destrucción por todas partes, el verdadero objetivo siempre sigue siendo el mismo: llegar hasta Ruthie y llegar hasta Krem. Finalmente, Kara logra abrirse paso, rescata a Ruthie y obliga a Krem a enfrentarse con las consecuencias de todo lo que ha hecho. Es aquí donde llegamos al momento más importante de toda la película, porque una vez más Krem termina derrotado, y una vez más queda completamente a merced de Ruthie. La diferencia es que ahora ella ya no es la misma niña que comenzó este viaje. Ha visto las consecuencias de la violencia, ha visto cómo el odio consume a las personas y ha escuchado durante toda la película el mensaje de Kara que está tratando de transmitirle. Por eso, cuando llega el momento definitivo, Ruthie toma la decisión distinta, decide no matarlo, decide romper el ciclo, y decide no convertirse en aquello que tanto odia. Y honestamente creo que esta escena funciona muy bien para cerrar el arco de este personaje, porque después de toda la película persiguiendo la venganza, termina entendiendo que matar a Krem no va a devolverle a su familia, no va a sanar sus heridas, no va a resolver el vacío que sigue cargando. Es un momento impactante para ella y también para Kara, porque significa que finalmente logró ayudar a Ruthie. Sin embargo, la película todavía guarda una última sorpresa, porque cuando parece que todo ha terminado, Kara toma una decisión que seguramente va a generar muchísima polémica entre los fans. Después de convencer a Ruthie de no cruzar esa línea, ella misma termina matando a Krem. Lo apuñala 2 veces, una por Ruthie y una por Crypto, además de recuperar el antídoto que lleva buscando desde el inicio de la película. Y honestamente creo que va a ser una de las escenas más debatidas de toda la cinta, porque entiendo perfectamente la intención detrás del momento, entiendo que Kara está actuando desde el dolor, y entiendo que Krem ha destruido la vida de muchísimas personas. También entiendo que Crypto estuvo a punto de morir por su culpa, pero es imposible ignorar que esta decisión entra en conflicto con gran parte del mensaje que la propia película venía construyendo. Y estoy seguro de que vamos a volver a hablar de esto un poquito más adelante cuando hablemos de los puntos positivos y negativos de la película. Después de la muerte de Krem, el conflicto finalmente termina. Los Brigands son derrotados, las personas que mantenían cautivas recuperan su libertad y lo más importante de todo, Crypto logra sobrevivir gracias al antídoto, lo cual honestamente era una de las principales preocupaciones de toda la película. A partir de aquí la historia comienza a cerrar todos sus frentes abiertos. Ruthie finalmente puede empezar una nueva etapa de su vida, una donde ya no esté definida únicamente por la búsqueda de venganza. Y Kara también llega a una conclusión muy importante, porque durante toda la película la vimos como alguien que no parecía pertenecer a ningún lugar, una persona que recorría galaxia y galaxia sin encontrar una dirección clara, alguien que seguía intentando encontrar dónde encajaba después de perder Krypton. Pero la aventura junto a Ruthie termina cambiando eso, no porque elimine el dolor, no porque haga desaparecer sus pérdidas, sino porque le recuerda que había algo que estaba olvidando. Todavía tiene personas que se preocupan por ella, todavía tiene una familia, todavía tiene un hogar. Por eso el final de la película resulta tan importante, porque Kara decide regresar a Metrópolis. Y no es una decisión que se sienta como una obligación, y tampoco se siente como algo impuesto para una continuidad del DCU. Se siente como la construcción natural de su viaje. A lo largo de toda la película vimos a una persona intentando descubrir de dónde era, dónde pertenecía, y cuando finalmente termina la aventura entiende que quizás la respuesta siempre estuvo frente a ella, no en Krypton, no en el pasado, no en los recuerdos que sigue cargando, sino en las personas que todavía forman parte de su vida. Y con Kara regresando a Metrópolis después de haber encontrado un nuevo sentido de pertenencia, la película llega a su final. Y ahora sí, después de hablar de toda la historia, quiero entrar en la parte más importante de la reseña, porque honestamente creo que Supergirl funciona mucho mejor cuando la analizas por lo que intenta hacer y no por lo que muchos esperaban que fuera. Esta no es una película que intenta reinventar el cine de superhéroes, no está intentando construir una amenaza multiversal ni conectar 20 proyectos futuros, no intenta ser el evento más grande del año. Lo que intenta hacer es contar una historia muy personal sobre Kara Zor-El, y para mí ahí está su mejor acierto, porque prácticamente todo lo bueno de la película nace del personaje principal. Y por supuesto tenemos que empezar hablando de Millie Alcock. Sinceramente me parece una elección perfecta para Supergirl, y no lo digo únicamente porque haga un buen trabajo interpretando al personaje, lo digo porque entiende perfectamente qué es esta versión de Kara. Desde el primer momento transmite que estamos viendo a alguien diferente a Superman y eso era absolutamente fundamental, porque el error más fácil que podía cometer la película era convertirle en una simple copia de Superman, y nunca fue el caso.
Millie consigue una cara que se siente divertida, impulsiva, irresponsable por momentos, testaruda, pero también profundamente empática y sobre todo profundamente herida. Hay una tristeza constante detrás de este personaje, incluso en sus momentos más felices, incluso cuando la sientes bromeando o incluso cuando está disfrutando de la aventura. Siempre existe esta sensación de que está cargando con algo, y eso conecta perfectamente con la historia que esta película te quiere contar, porque Kara es alguien que sigue intentando encontrar su lugar después de haber perdido todo y Millie logra transmitir esto durante prácticamente toda la película. De hecho, creo que una de las mayores victorias del filme es que al terminar de esto ya no estamos hablando de la prima de Superman, estamos hablando de Supergirl, de Kara Zor-El, como personaje propio, como la protagonista, como alguien que tiene una identidad completamente definida dentro de este DCU. Y honestamente eso era mucho más importante que cualquier cameo o cualquier escena espectacular. La segunda gran fortaleza que encuentro en la película es la relación entre Kara y Ruthie. Porque Millie Alcock sostiene esta película como protagonista, pero Ruthie termina siendo el corazón emocional de toda la historia. Y lo interesante aquí es que la relación entre ambas cambia constantemente. Al inicio, Kara prácticamente quiere deshacerse de ella, la ve como una molestia, como una responsabilidad que ella no pidió, como alguien que constantemente se está metiendo en problemas, pero poco a poco empieza a preocuparse por ella. Empieza a protegerla, empieza a verla casi como una hermana menor, y eso hace que la dinámica funcione increíblemente bien porque nunca se siente forzada, nunca se siente artificial, simplemente evoluciona de manera natural conforme va avanzando su aventura. Además, ambas representan dos etapas distintas del mismo dolor. Ruthie todavía está consumida por la venganza, todavía cree que matar a Kren va a solucionar algo. Y Kara ya pasó por ahí. Kara entiende que hay heridas que no desaparecen simplemente porque castigues a la persona responsable. Y precisamente por eso intenta evitar que Ruthie cometa este mismo error. Todo esto hace que las conversaciones entre ambas tengan mucho más peso del que tendrían en una aventura espacial convencional. Otro aspecto que me gustó muchísimo es el contraste que construyen con Superman. Y quiero aclarar algo, la película nunca intenta hacer ver mal a Clark para hacer que Kara luzca mejor, algo que lamentablemente hemos visto en otras franquicias cuando intenta presentar a nuevos personajes. Aquí no ocurre esto para nada. Superman sigue siendo Superman, sigue siendo inspiración, sigue siendo una figura positiva, sigue siendo puro amor y pura esperanza. Pero la película nos muestra por qué Kara es tan diferente. Clark creció rodeado de amor, Clark tuvo a los Kent, Clark encontró una comunidad, y Kara no. Ella recuerda a Krypton, recuerda a Kandor, recuerda a sus padres, recuerda todo lo que perdió, y eso inevitablemente cambia la forma en la que ve el mundo. No la convierte en una mala persona, no la convierte en alguien más oscura, simplemente la convierte en alguien más dañada emocionalmente. Y creo que la película maneja estas diferencias de formas brillantes, porque al final entiendes perfectamente por qué ambos son héroes, pero también entiendes perfectamente por qué reaccionan de maneras tan distintas. Y también quiero hablar de Jason Momoa como Lobo, porque honestamente me parece otro de los grandes aciertos de la película. Y lo curioso es que aparece mucho menos de lo que probablemente algunos esperaban, pero cada vez que aparece se roba la escena. Tiene presencia, tiene carisma, tiene una energía completamente distinta al resto de personajes. Y lo mejor es que nunca intenta convertirse en el protagonista. La película entiende exactamente cuándo Lobo necesita, ni más ni menos. Lo suficiente para dejar una impresión enorme. Y sinceramente ya quiero ver más sobre este tipo de personajes en este universo, porque parece que una de esas decisiones de casting que simplemente tienen sentido desde el primer momento. Y finalmente quiero destacar algo que cada vez valoro más, y es que Supergirl funciona tan bien por sí sola. No tiene una escena postcréditos, no tiene un gran gancho para una secuela o para seguir desarrollando el universo. No tiene un personaje apareciendo en los últimos segundos para anunciar una gran película que venga. Simplemente cuenta una historia, la empieza, la desarrolla y la termina. Y eso se siente increíblemente refrescante, especialmente en una época donde muchas películas parecen más preocupadas por preparar el siguiente gran proyecto a contar que por la historia que tienen enfrente. Y aquí no ocurre esto en ningún momento, la prioridad es siempre Kara, y creo que la película sale beneficiada gracias a esta decisión. Ahora bien, esto no significa que esta sea una película perfecta, porque también hay varias cosas que no me terminaron de encantar. Y aunque sí, terminé disfrutando muchísimo la película, hay algunos problemas que vale la pena mencionar. Y el primero es probablemente el más evidente, el CGI. No es algo que arruine la experiencia, no es algo que haga que la película se vea barata, pero sí hubo varios momentos donde los efectos visuales me sacaron un poco de la historia, particularmente en algunas escenas donde Kara está levitando o volando. Hubo varios planos donde el cabello se veía muy extraño, donde la integración digital no me terminaba de convencer y donde honestamente esperaba un resultado un poco más pulido. No estamos hablando de un problema constante, pero sí de algo que terminé notando varias veces a lo largo de la película. Y considerando que estamos hablando de una de las apuestas más importantes de DC para este año, creo que es una crítica válida.
El segundo problema que encontré un poco es Krem, y aquí probablemente es donde encuentro la mayor debilidad de toda la película. Porque mientras Kara está muy bien desarrollada, y mientras Ruthie parece tener un arco emocional sólido, incluso si hablamos de Lobo me parece que deja una impresión importante con relativamente poco tiempo en pantalla, Krem se siente bastante plano. No tiene una motivación especialmente interesante, no tiene una filosofía que choque con la de Kara, no tiene presencia que domine la película, simplemente está ahí. Funciona como la amenaza que pone en marcha la historia, funciona como el objetivo de venganza de Ruthie, pero más allá de eso nunca termina convirtiéndose en un gran personaje, y creo que es una oportunidad bastante desapreciada, porque si Krem hubiera sido un villano más complejo, toda la película habría ganado muchísima más fuerza, especialmente considerando que gran parte del conflicto emocional se supone que tiene que girar alrededor de él. Y finalmente llegamos al aspecto más debatible de toda la película, la muerte de Krem, porque honestamente sigo teniendo sentimientos encontrados con esta decisión en particular. Durante prácticamente toda la historia vemos a Kara intentando enseñarle algo a Ruthie, que la venganza no es el camino, que matar a Krem no va a devolverle a su familia, que el odio no puede definir el resto de su vida. Y la película construye y construye y construye muy bien este mensaje, te convence de esto, parece que de verdad lo cree muy firmemente Kara. De hecho, cuando Ruthie finalmente decide no matarlo, sentí que su arco se estaba completando, como que todo estaba llegando a un círculo muy muy bien hecho. Sentí que se había aprendido la lección y sentí que este era el cierre natural de la historia. Por eso me sorprendió que inmediatamente después fuera Kara quien terminara matando a Krem. Y entiendo perfectamente la intención. Entiendo que lo hace pensando en Ruthie, que lo hace pensando en Crypto, y entiendo que Krem probablemente merecía este destino. Pero también siento que la decisión le resta algo de fuerza al mensaje que la propia película venía construyendo. No creo que arruine la historia, no cambia mi opinión en general sobre la película, pero sí es una de estas decisiones que me dejaron pensando mientras salía del cine. Y honestamente tengo mucha curiosidad por saber cómo lo van a interpretar otros fans, porque estoy seguro de que va a generar bastante discusión. Y llegamos a la gran película de este video. ¿Supergirl estuvo a la altura? Para mí la respuesta es que sí, y no solamente porque Millie Alcock hace un gran trabajo, no solamente porque la relación entre Kara y Ruthie me parece que funciona muy bien, y no solamente porque Jason Momoa parece haber nacido para interpretar a Lobo. La razón principal por la cual creo que la película funciona muy bien es porque entiende perfectamente quién es Kara Zor-El. Entiende que el personaje no debería de convertirse en una copia de Superman, que su dolor es diferente y que sus heridas son bastante diferentes, y construyen una historia alrededor de esto. ¿Tiene problemas? Claro que sí. El CGI pudo ser mejor, Krem pudo haber sido un villano mucho más interesante, y el final probablemente va a dividir bastantes opiniones. Pero nada de esto fue suficiente para impedir que conectara con la historia, porque al final terminé invirtiéndome emocionalmente en Kara, terminé preocupándome por Ruthie y terminé creyendo que la relación que construyen durante toda la película es bastante sólida y bastante relatible. Y cuando una película consigue esto, normalmente ya hizo gran parte del trabajo. Es una película que no es perfecta, pero que tiene muchísimo corazón, y me dejó con muchas ganas de volver a ver esta versión de Supergirl dentro del DCU. Pero ahora quiero saber qué opinas tú, qué opinan ustedes. ¿Ya vieron la película? ¿Qué les pareció Millie Alcock como Kara? ¿Les gustó este nuevo origen que plantean para el personaje y creen que Kara hizo lo correcto matar a Crema al final? Déjenme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Y si les gustó el video no olviden suscribirse para más contenido de DC, Marvel y mucho más aquí en Mike's Basement. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.